empezar vamos a definir qué es la Carta de las Naciones Unidas. En este caso, la Carta de las Naciones Unidas es un documento que se formuló o se pactó estableciéndose posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. Esto tras las secuelas y tras los incidentes que sucedieron en ese entonces. Fue un mecanismo por el cual todos los países decidieron buscar alternativas para mejorar y ahora sí que establecer ciertos parámetros a fin de que hubiese y exista paz entre las naciones. Obviamente se busca que se apoye ya sea socialmente, culturalmente, económicamente. No obstante, a situaciones actuales, pues vemos un poco la disyuntiva que muestra esta carta, ¿no? Ahora sí que uno de los datos peculiares de esta carta fue que fue firmada en 1945 y pues esta fue en San Francisco. Su estructura, ¿cómo se compone? Pues principalmente esta tiene su introducción, la cual nos explica qué es y cuál es su propósito, y posteriormente vemos que se desglosa en 19 capítulos. Obviamente pues va a establecer lo que sería el fundamento de la paz y la resolución de problemas de forma pacífica, entre otros. Del capítulo 2 al séptimo se describe la estructura y funciones principales de los órganos que la componen, no solamente a la ONU. También está del capítulo 8 al capítulo 15, donde se establecen las disposiciones que se van a optar para que no nada más sea esta carta como se actúa de esta forma y ya. No, sino que también se va a demostrar o se va a describir el proceso de qué es lo que se debe de realizar, de modo de que no afecte a un país a otro y de modo que no solamente uno se vea como que insatisfecho de otros, ¿no? Bueno, está a nivel países porque ahorita lo dije como bueno, pero bueno. Posteriormente se establecen las disposiciones, más que nada de la paz y seguridad, y del capítulo, lo que sería del 16 al 19, se establece la estructura y funcionamiento de las secretarías, aquellos organismos que ayudan a que no solamente ahora sí que la información de cada país, sus demandas y lo que pueden aportar no solamente vayan a un organismo, que en este caso sería la ONU, sino que también van a otros más. Aquí adelante podrían ver más a detalle lo que serían los 19 artículos. En este caso, pues pueden apreciar que existen ahora sí que algunos que pueden llamar la atención, en este caso el principal, ¿no? El propósito y principio de fundamentar y mantener la paz y seguridad internacional, que aquí es donde se involucra un poco el derecho internacional. No obstante, también podríamos destacar el artículo 6, el de los arreglos pacíficos en el mecanismo de solución pacífica, que aquí podríamos entrar un poco más a detalle en tema de contexto, sería la discusión o disputa que existe entre Ucrania y Rusia. En este caso, uno pensaría que porque esta misma carta no defiende o salvaguarda los derechos humanos de Ucrania, pues aquí es donde se presenta como, podría interpretarse como laguna legal. Bueno, ya se necesitaría más experiencia legal, pero aquí la carta reconoce a todos los países como soberanos. Esto quiere decir que la carta no va a imponer su poder por encima de ellos, sino que cada país, al momento de establecer sus derechos y sus obligaciones, hasta ahí va a quedar. Ya posteriormente se reconoce esta misma. México lo hace igualmente, lo tiene dentro de su constitución, pero pues obviamente pues estará a nivel, nunca superior. Y además, me parece que justamente en el arreglo pacífico, igualmente se busca que si un país es agredido o atacado por otro país, obviamente esa carta va a incentivar a que no se ataque con fuerza letal, ahora sí podríamos describirlo. Pero igual este mismo tiene la excepción de que uno puede defenderse. Entonces es por ella la situación. Digamos, en este caso, me estoy arrojando mucho al ejemplo, pero pues sirve bastante. Es de que estaban inclinando mucho a Rusia a orillarse. Esto por parte de lo que sería la OTAN, de los países que, bueno, previamente ya habían tenido conflicto con la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, al limitar a este país, que sería Rusia, con los países europeos, le estaban dando muy pocas oportunidades para, ahora sí que,
interrelacionarse con los otros países. Es debido a que bajo este supuesto, Rusia decide, ¿sabes qué? Voy a atacar, bueno, no atacar, voy a defender este país porque no me están orillando a una esquina en donde ya no podría moverme, ya no podría interactuar, y si en algún momento yo quisiese actuar por defender mis derechos, ustedes lo interpretarían como una ofensa, un ataque directo, y es por ende que ahora sí que la carta nada más podremos utilizarla como un reglamento, más no como una obligación. Obviamente este mismo igual pacta de que si a un país se le ataca, estos puedan buscar la solución con los países que la integran, pero pues esto ya es más a nada situaciones sociopolíticas y socioeconómicas, en donde ya hablaríamos de qué tan conveniente es para cada país integrarse a dicha guerra o no hacerlo. Posteriormente, ¿cómo México se integra a esta misma? Pues México fue uno de los principales fundadores de esta, uno de los 50 estados principales. Esta más que nada pues fue firmada por el presidente general Manuel Ávila Camacho, el cual pues en 1940 se involucró activamente en estos asuntos internacionales. Ya lo había mencionado, pues buscaba más que nada de que se intervinieran los países para buscar mejores soluciones a problemáticas o conflictos de nivel internacional y que no resultaran en lo que ya vimos trágicamente en las guerras. ¿Cómo impacta esto directamente en el derecho internacional? Pues primero consolida el derecho internacional y los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos pues son la base de la mayoría de los países, por exceptuar a unos cuantos, en los cuales pues se busca salvaguardar a aquellos que salvaguardar aquellas prerrogativas en las cuales los humanos podamos vivir en condiciones, no que estamos sometidos por debajo de. Posteriormente estamos la consolidación de principios de soberanía de estados. Esto es lo que les decía, que esta carta va a reconocer a los distintos estados, no obstante se va a poner por encima de ellos. Puede estar a nivel, pero nunca por arriba. El fortalecimiento del derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de las fuerzas, pero pues pueden defenderse. El fortalecimiento de principios de solución pacífica de controversias, estableciendo las obligaciones de los estados. Obviamente, en este caso estamos hablando de situaciones en las cuales si a un país afecta las condiciones o las situaciones en las que otro país está enfrentando, pues obviamente este va a entrar a nivel político internacional en el cual se deben interesar los demás países. Otro ejemplo claro podríamos verlo en el caso de la pandemia del COVID-19. En este caso podríamos haber dicho que dicha enfermedad nada más estaba afectando a un país y no habría por qué interesarle a los demás. No obstante, cuando se fue propagando y cuando vieron que esta enfermedad ya no solamente era un resfriado, sino de que ya era un virus y podría propagarse e llegar a peores, pues obviamente ahora sí que los recursos se enfocaron más que nada en la investigación de una vacuna, de buscar alternativas las cuales ayudaran a los países a encontrar una solución para este problema. Que propició lo del COVID, pues obviamente hubo detenimientos en las aduanas, afectación económica directamente a la inversión, ya que nada más los activos financieros ya no solamente iban para las empresas del sector privado, sino que también iban al público, inclusive iban directamente al sector de alimentos y medicina, en el cual nada más allí se enfocaba a mantener ese capital, ¿saben? De que no nada más, la palabra sería perder patrimonio. Entonces es ahí donde vemos cómo esta carta lo que buscaba como tal o cuál es su objetivo principal es que exista la cooperación multilateral entre países y que exista esa cooperación. Ahora sí que por parte de los distintos estados pues va a ver qué tanto pueden aportar a estos países, ¿no? Y a modo de reflexión, o bueno, no sé si podría, conclusión quizás, es que en este caso la Carta de las Naciones Unidas pues fue un instrumento bastante interesante, por no decirlo, en el cual pues podemos ver cómo tras las afectaciones de la Segunda Guerra Mundial pues surge esta a medida de que las personas quieren ahora sí que
resolver sus problemas, indemnizar sus errores, que obviamente lo estoy viendo desde este punto, existirán otros más, pero pues aquí no, aquí deriva mucho el tema de cómo las personas quieren manejarlo, ¿no? Ahora sí que este instrumento ha funcionado como una constitución, en la cual obviamente si no haces lo que se acata, existirán consecuencias. Pero pues bueno, es interesante y no cuan menos oportuno saber cómo la gente busca una forma de no solamente regular al país, sino que regular a los demás países, aunque no sea directamente, ¿no? Igualmente, cómo involucrar a esto a los derechos internacionales, tanto sus obligaciones. Y pues bueno, eso sería todo. Y agradezco su atención.